ustedes ya conocen en el título de esta presentación, dinámicas de supervisión clínica, en una unidad del Servicio Integral Psicología de la UDB, y este estudio fue desarrollado por Daniela Saralegui y por mí, con apoyo de alumnos en práctica de su seminario de habilitación profesional, una pequeña investigación que hacen en el marco de la práctica. Bueno, primero clarificar qué se entiende por supervisión clínica. Existen distintas formas de supervisión. Básicamente, la supervisión clínica lo vamos a entender como un proceso que se desarrolla en forma paralelo al quehacer clínico de los practicantes, alumnos en práctica o psicólogos que hacen psicoterapia, ¿ya? Y que implica entregar apoyo al terapeuta en su quehacer, en su rol de terapeuta. En general, la o las personas que realizan este apoyo los vamos a llamar supervisores, ¿ya? Y en general ellos sostienen sobre la base de sus propios conocimientos y su experiencia clínica el soporte del supervisado, ¿ya? Aportando em, con su experiencia y procurando construir interpretaciones posibles sobre los problemas de los pacientes y cursos de acciones potenciales para el trabajo terapéutico. Por lo tanto, vamos a estar siempre pensando en un supervisado, y en este caso, en nuestro caso, alumnos que están haciendo su práctica clínica, es decir, su práctica de último año, y su relación con él o los supervisores, ¿ya? En general, si bien existe amplia investigación sobre la supervisión clínica, mucha de esta literatura está basada en el reporte de qué es lo que dicen los supervisores o los supervisados que hacen, pero no hay casi nada de investigación sobre cómo realmente esto se está haciendo en el momento que un supervisado, un psicólogo clínico en formación clínica, está siendo supervisado en el momento, ¿ya? Y en general, cuando vamos a ver la poca información que hay, nos damos cuenta que respecto a de cómo se hace la supervisión en sí misma, en general se aborda sobre cómo los supervisores logran acceder a lo que ocurre en la terapia, es decir, cómo ellos se informan de qué es lo que está pasando del alumno en práctica con su paciente, y cómo generar estrategias para poder influir en cómo este terapeuta en formación va a actuar con sus pacientes, ¿ya? Y en general tenemos una descripción súper amplia que dice que estas herramientas pueden ser verbales, reflexivas, vivenciales y alternativas. O sea, la verdad es que no tenemos muy claro cómo se hace esto en la supervisión misma. Y en ese sentido, este estudio se enmarca dentro de una unidad particular del Servicio Integral Psicología SPI-UDD. Para los que no conocen lo que es el Servicio Integral, es un centro docente asistencial, ¿ya? Que, por un lado, presta atención psicológica a los miembros de la comunidad, ya sean estos niños, adolescentes, parejas o familias, y a la vez es un centro de formación, ¿ya? Y ahí es donde los psicólogos formados en la Universidad del Desarrollo hacen su práctica clínica. Bueno, no todos los psicólogos, algunos de los psicólogos formados en la universidad en el área clínica hacen su práctica clínica, es decir, ahí aprenden a realizar psicoterapia propiamente tal, ¿ya? No solo psicoterapia, sino que también otros tipos de intervenciones más específicas y también diagnóstico. ¿Cómo se organiza este servicio integral? Este servicio tiene, por un lado, todo lo que es el programa de práctica profesional, que son nuestros alumnos que formaron parte de este estudio, ¿no? Los que están haciendo, alumnos de quinto año que están haciendo su práctica profesional en el área clínica, y ciertas unidades de especialización, que son las unidades que combinan no solo alumnos prácticas, sino que también con profesionales que realizan trabajo terapéutico, ¿ya? Y están organizados por unidades. Unidad de adultos trabaja con adultos, infanto-juvenil trabaja con niños, familias y parejas trabaja con familias y parejas. Y hay otras unidades, la unidad psicojurídica y neuropsicología más recientemente adherida. Nosotros vamos a trabajar específicamente con la unidad de adultos. Ellos atienden a pacientes adultos y esta unidad está conformada por al menos 4 roles distintos. Psicoterapeutas con rol docente, es decir, son terapeutas que ellos tienen experiencia clínica, hacen ejercicio clínico, pero en el marco de la unidad solo están a cargo del proceso formativo de los alumnos en prácticas y pasantes. Psicoterapeutas del staff profesional, es decir,
terapeutas que atiendan en el SPI a pacientes, ¿ya? Pasantes son psicólogos recientemente titulados que cursan formas teórico-prácticas de formación clínica, es decir, que hacen formación después que egresan. Y nuestro foco también, los estudiantes en práctica de clínica, que nosotros vamos a llamar los practicantes. Cuando la unidad se reúne con estos 4 roles al mismo tiempo. ¿Por qué surge la investigación? ¿Ya? Porque en general el aprendizaje de la práctica clínica, los alumnos la van a aprender en definitiva en este espacio, ya en el espacio de realizar diagnósticos e intervenciones terapéuticas con pacientes. Y esta labor está acompañada por procesos de supervisión, ¿ya? Y que va a buscar, por un lado, ser una fuente de apoyo para el supervisado en su formación como terapeuta o como psicólogo clínico, y a la vez tiene que velar por una evolución positiva de los pacientes o consultantes. El detalle es que como no tenemos claridad de qué es lo que pasa allí propiamente tal, no sabemos muy bien o nos preguntamos más bien cómo mejorar esas supervisiones, em, cómo podemos de mejor manera realizar esa supervisión, si usted la pregunta final, ¿no? Y entonces, para poder mejorar ese proceso de supervisión, tenemos que tener claro cómo se desarrolla y tener claro cuáles son las inquietudes que los propios supervisados tienen respecto a la supervisión y al manejo de sus pacientes. Y por eso que el presente estudio tuvo por objetivo describir las dinámicas de supervisión clínica, es decir, cómo se da ese momento a momento del proceso de supervisión que se establece entre los supervisores, ya sean estos docentes, psicólogos que hacen clínica, psicólogos que hacen clínica y están a cargo de la formación, y los supervisados, ya sean alumnos en práctica o practicantes, al interior de la unidad de adultos que recién mencioné del SPI. Y esto lo dividimos en 3 objetivos específicos. Por un lado, describir las necesidades e inquietudes relativas a los procesos terapéuticos que presentan los supervisados. Segundo punto, describir las intervenciones respecto del quehacer clínico que hacen los supervisores. Y por último, y en un tercer como paso, describir las percepciones de los supervisados respecto a estas intervenciones entregadas y cómo esto decanta en el quehacer en su labor. ¿Mm? ¿Cómo realizamos esta investigación? Esta investigación fue un estudio cualitativo de naturaleza muy exploratorio, ¿ya? La unidad de análisis, dado cómo se realiza el proceso de supervisión, que es un proceso de supervisión grupal, en donde todo este equipo, estos 4 roles, cuenten, no sé, 2 o 3 personas por cada rol, se reúnen y analizan los casos traídos por los alumnos a la supervisión. La unidad de análisis fue los casos supervisados en estas reuniones de la unidad adulto, ¿no? El caso. Y este caso lo trae un alumno y todo el equipo de supervisión, todo el equipo de la unidad conversa, dialoga y realiza la supervisión del caso, ¿ya? ¿Qué se hizo? Se videograbaron la sesión de la unidad y específicamente la presentación del caso y todo el intercambio verbal que ocurre después de la presentación que constituye la supervisión. Como Perdón, forma Carla. habitual ¿sí? Ya son... Te aviso, quedan 10 de presentación y 5 de preguntas. Ok. Eh, se videaron las presentaciones, el alumno presenta el caso, ya describe su paciente, la sintomatología, y después hace un planteamiento de una pregunta sobre el caso, que es la pregunta de supervisión, ¿ya? Y después se hace un diálogo en donde los distintos supervisores que forman parte del equipo de la unidad opinan y van orientando al supervisado. Esto fue analizado con un análisis de contenido convencional y se realizó además para algunas una entrevista post-supervisión para dar cuenta del objetivo 3. A nivel de comité de ética, dado que está de por medio los supervisados, los supervisores y el paciente, tuvimos que obtener
consentimientos de estos tres roles, ¿no? De los practicantes en sí mismos, del equipo, de todos los miembros del equipo de la unidad, porque sus palabras iban a ser grabadas, y del paciente que autorizara su supervisión. Tuvimos en este estudio 5 casos, ya 5 casos significa 5 casos supervisados, en donde el caso supervisado considera al menos el supervisado y su paciente. Ya en general las pacientes son mujeres, vemos el tramo de edad, en general las mujeres tienden a consultar más que los hombres, así que no es extraño esto. Y a nivel de supervisado tuvimos tanto supervisados hombres como mujeres. Respecto a el primer foco del análisis fue el primer objetivo, las preocupaciones y dificultades del estudiante supervisado en relación a la supervisión del caso. Vemos que claramente no todos los supervisados logran formular de manera clara una pregunta, diríamos que más bien fueron pocos de los 5 que lograron formular una pregunta clara. Por ejemplo, este caso dice el supervisado pregunta, como su pregunta de supervisión, ¿cómo ayudarla respecto a su relación de pareja? En este sentido, dice, yo creo que en algún momento me preguntará sobre qué hacer sobre su relación de pareja, si separarse o no. Hay una pregunta concreta, específica, ¿ya? Después tenemos, diríamos que mayormente los supervisados llegan con una petición de ayuda amplia y ambigua, no logran aterrizar la pregunta concreta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a leer acá, dice, me siento desorganizada y me cuesta conseguir un hilo de repente, porque en el fondo llevo un plan y ella todo me lo cambia, la paciente se lo cambia. Por lo tanto, la verdad no tengo una pregunta tan específica, pero sí me gustaría escuchar sus comentarios. Hay claramente una pedida de ayuda, pero sin una pregunta específica, ¿ya? Respecto a las preguntas como concretas, podríamos decir que las preguntas concretas que sí lograron aparecer tenían que ver con cómo cerrar el proceso terapéutico, cómo manejar los temas de demandas y límites entre paciente y terapeuta, y algo que era transversal a las preguntas tenía que ver con el involucramiento afectivo que los supervisados mostraban, no con preguntas, pero con su estado emocional, con la naturaleza de sus preguntas, con su ambigüedad o con su ansiedad, capturaban, ¿no?, el involucramiento afectivo que era capturado a través de estas preguntas. Después estarían como la segunda pregunta, que sería el segundo objetivo, que son las intervenciones. Distinguimos entre intervenciones transversales e intervenciones específicas. Las intervenciones transversales tienen que ver con algo que ocurrió en todas las psicoterapias, en todos los casos analizados, en algún momento, no necesariamente en algún momento en particular, pero a lo largo del proceso de supervisión, uno o más supervisores validan la experiencia del supervisado respecto a su opinión del caso, sus preocupaciones sobre cómo abordar el caso o las emociones que este caso terapéutico, este caso del paciente los está haciendo sentir. Entonces, por ejemplo, una supervisada le pregunta, ¿qué opinas tú como persona, como terapeuta? Entiendo que tú conoces la naturaleza de la relación con el paciente. Entonces, coloca en el supervisado, reafirma su visión, su experiencia, ¿ya? O, por ejemplo, le dice, no sé si a ti te pasó, me hubiera sentido muy intimidada por este caso, en un caso de mayor complejidad. Entonces, está validando la experiencia que tiene el supervisado. ¿Ya? Y las supervisiones, las naturalezas de las intervenciones que son más bien no transversales, sino específicas, tienen que ver con la supervisión propiamente del caso, ¿ya? No tanto con la validación de la experiencia o visión del supervisado, sino en cómo abordar este caso que es traído a supervisión. Entonces, en general, los terapeutas, los supervisores, lo que tienden a hacer es como, por ejemplo, dar una mirada distinta a la comprensión sintomatológica que hace el supervisado del paciente. Lo hace además revisar cuáles son las emociones que está sintiendo él como terapeuta en la relación con su paciente y cómo esta dinámica podría informar sobre la problemática o la forma de abordar al paciente, y van en un proceso dialógico construyéndose hipótesis plausibles sobre cuál es el problema, cuál es la dinámica que debe ser modificada y cómo poder elaborar nuevas preguntas o nuevas interacciones o nuevas formas de ir generando una nueva manera de comprender el caso, ¿ya?
Pero además, yo diría que gran parte de la supervisión se dedica a eso, a clarificar estas dinámicas. Además, surgen preguntas puntuales, intervenciones muy específicas ante demandas muy concretas, y ahí en general, por ejemplo, se dan sugerencias súper específicas como qué hacer en tal situación, indicaciones de cómo cerrar procesos, de cómo manejar ideación suicida, que si bien se aplica a un caso en particular, pero podría ser transversal para otros casos, ¿ya? Y en este sentido, nuestra gran como mono tiene que ver con nuestro mono, como desde la supervisión vemos que tenemos el equipo de supervisión, el supervisado, suponemos que estas intervenciones genéricas generan un espacio seguro para el supervisado y el paciente es traído solo a la luz de la experiencia del supervisado. Vemos que en general esta demanda de supervisión, esta pregunta, nos permite distinguir entre personas que tienen una clara comprensión de qué es lo que está pasando, que permite establecer preguntas concretas sobre cómo actuar con el paciente y en este caso los terapeutas pueden dar sugerencias concretas, pero vemos que mucho de la supervisión se basa más bien desde una preocupación por no saber, que eso va a ir acompañado de emociones de angustia muchas veces, y cómo el proceso dialógico lo que hace es clarificar, revisar y evidenciar sobre la experiencia de la relación supervisado-paciente y cómo en esa reconstrucción y construcción va a permitir generar nuevas hipótesis del caso y frente a esas nuevas hipótesis está la posibilidad de generar preguntas más concretas. ¿Con qué dificultades nos encontramos? Nuevamente, primera cosa, nosotros esperábamos tener muchos más casos de los que tuvimos, no solo 5, para poder tener mayor saturación de la información. Todo el proceso de consentimientos, como eran tantos los consentimientos que hubo que tener, eran muy lentos. También otra dificultad que tuvimos algunos estudiantes que no realizaron, las entrevistas que se realizaron para el objetivo 3 no nos dejaron totalmente convencidas, como que estaban muy guiadas las respuestas. Y por supuesto lo que tiene que ver con la publicación, o sea, olvídense del primer año tener la publicación lista, nos demoramos recién en marzo de este año la tuvimos. ¿Qué recomendaciones haría para otros investigadores? Siempre contar con un aliado en su estudio, alguien que esté en la unidad, que esté en el proceso. Formar equipo, porque muchas veces, no sé, siempre hay que estar resolviendo muchas cosas, siempre, nunca investiguen solo. Hay que ser muy ordenado con los procedimientos y los gastos de implementar para que después no haya enredo con las rendiciones. Y por supuesto, siempre deben considerar al menos unos 3 meses para obtener digamos, la aprobación ética. Nuestras conclusiones, eh, nuestras conclusiones serían básicamente estas. La evolución de los pacientes vemos que siempre filtrada a la luz de la experiencia de los supervisados y nos preguntamos si es posible y o necesario contar con información directa del paciente sobre cómo él percibe que va evolucionando. Otro aspecto central tenía que ver con estas intervenciones que validan la visión del supervisado, que suponemos que lo que buscan es establecer un espacio seguro, y en ese sentido tendríamos que preguntarle a nuestro supervisado si esta validación logra generar este espacio seguro. Respecto a las emociones negativas, sobre todo mucha angustia que acompaña los procesos, van a acompañar, tendemos a pensar que esto va a acompañar siempre el desconocimiento y el no saber, y en ese sentido, como estamos en procesos de formación de terapeutas, esto debería ser constitutivo de los procesos de supervisión en formación, y por lo tanto es cómo incorporamos este elemento durante la formación, cómo aprendemos a manejarlo, cómo lo acompañamos de mejor manera. Los terapeutas en general, la supervisión la realizan a través de la pregunta, de las preguntas que abren y que hacen que el supervisado mire, revise y reflexione sobre su actuar, sus emociones y sus pensamientos desde su relación terapeuta-paciente, para avanzar nuevas respuestas. Esa es nuestra respuesta respecto a cuál es la dinámica de supervisión. Y no sé si me pasé, voy a cerrar. Muchas gracias. Creo que lo alcancé a hacer no tan pasada. No sé si hay preguntas, Rocío. Sí, muchas gracias, Carola. No, súper bien. Hay varias preguntas. Vamos a partir por María José Naredo, que pregunta, ¿ves posible que este proyecto pudiese volverse interdisciplinario? Mm, eh,
Buena pregunta. La verdad es que no sé eh, si María José nos pudiera ayudar cuando habla de interdisciplinario. ¿En qué disciplina está pensando que pudiéramos, como, como decir, como si quisiéramos incorporar otros profesionales a la supervisión clínica o si pensáramos que la supervisión, lo que aprendemos en esta supervisión puede ser aplicada a otras disciplinas? No sé, por ejemplo, todas las carreras que tienen procesos de formación en donde estoy pensando, no sé, en enfermería, en donde los alumnos en práctica interactúan con un otro ser humano y en el que hacer con el otro desarrolla su labor, su disciplina, ¿no? Su aprendizaje, pero incorpora el involucramiento con otra persona. Yo creo que cosas de esta naturaleza podemos verla que podrían ser aplicables a otras disciplinas en donde el quehacer, el aprendizaje se produce en términos muy similares. Aquí nosotros trabajamos con el mundo psíquico, pero por lo que yo conozco, por ejemplo, de profesiones como enfermería, kinesiología o otras labores en donde mucho de la acción se da un espacio interpersonal, quizás sí podríamos ver aspectos comunes más allá. No sé Perfecto, o si sea, a eso se alguna refería, poder diferencia. incorporar a otros profesionales de otras áreas. Sí, yo creo que podemos sacar cosas de acá que podrían ser aplicables a otras áreas. Incorporar otros profesionales, quizás sea mi deformación clínica, que me hace tener una mirada muy más restrictiva de quiénes otros profesionales podrían implementarse. Posiblemente estoy pensando que a lo mejor, por ejemplo, en el manejo de los casos más graves, como en los casos de ideación suicida, quizás contar con profesionales del área de salud física sería un apoyo a la formación de nuestros alumnos. Eh, Perfecto. Y la última pregunta por tiempo, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir después de los hallazgos y las conclusiones obtenidas? La verdad es que no lo hemos, bueno, le presentamos al equipo los resultados y esperamos que por ahí nos ayudaran a ver cómo seguir. Yo siento que un cómo seguir responsable tiene que ver con tener más información con estas mismas preguntas, es decir, poder incluir más muestra para poder aseverar con mayor certeza los resultados que estamos proponiendo. Ese sería un punto. Y otro punto tiene que ver con desde la forma de trabajar de la formación en supervisión en investigación en clínica, considera tanto la supervisión de las unidades como una supervisión individual. Y aquí yo creo que, dado estos resultados, es súper importante tratar de entender cómo se coordina o se articula la supervisión individual con la supervisión grupal de manera de poder maximizar ambos espacios de supervisión. Creo que si me preguntan por dónde partiría, seguiría como por ahí. Perfecto, Carola. Te agradecemos muchísimo por tu investigación, muy, muy interesante. Muchas gracias y gracias a los participantes y los invitamos a pasar a sesiones que están al lado izquierdo de su pantalla donde van a poder acceder a las próximas presentaciones. Gracias, Carola, y ojalá sigan con su investigación en una segunda parte. Vamos a tratar. A ver qué nos dicen que sigue. Muchas Chao, gracias. muchas gracias a los interesados en asistir. Chao, Rocío.